Melqui, ¿qué te parece si hablamos de educación? Sabemos que esta semana hay nuevos paros. Sí, el martes es el día del profesor, entonces día del maestro. Y del profesor la semana que viene, por el 17. También, claro, bueno, ahí me crucé los días. Entonces, hablemos un poco de educación con respecto a las paritarias. Dos noticias. Por un lado, el jueves próximo, el 13, va a haber paro nacional de CETERA y se van a sumar inclusive algunos gremios universitarios, porque más allá de que hubo en la universidad, vamos de arriba para abajo, un principio de acuerdo con un porcentaje de aumento del 24,5%, para los docentes universitarios, algún gremio de los varios que tienen en las universidades, como CONADU Histórica, no cerró y el conflicto de alguna manera permanece abierto. Más complicada está la cosa con los docentes de escuela, digamos, primaria y secundaria. Básicamente de primaria, que son la mayor cantidad de docentes. ¿Por qué? Porque si vos mirás, a nivel nacional, la paritaria hace 2 años que no se convoca. Y a nivel provincia de Buenos Aires, que estamos hablando del 40% de la matrícula del Producto Bruto Interno, la mitad de la Argentina prácticamente es capital de Gran Buenos Aires. Sí. Estamos en septiembre y vamos contando los días ya cada vez más rápido para llegar a octubre y no hay paritaria nacional. No hay paritaria en la provincia, el último ofrecimiento es del 19,5%, cuando el propio gobierno ya está estimando para este año un 42%. Así las cosas con los números, sin acuerdo con los docentes. Además, y lo dejamos casi al margen para no hacerlo tan extenso, del estado de las escuelas, lo que pasó en Moreno hace un mes, el domingo pasado recordábamos la explosión en Moreno con el saldo trágico de 2 muertos, y en Moreno que sigue habiendo muchísimas escuelas sin clases. Bueno, además de todo esto, la pregunta es, la educación aparece en momentos de campaña, aparece en los discursos de los políticos, aparece como lo central, pero hoy, ¿qué nos pasa en el día a día con este tema? Por eso, queremos hablar un poco con Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por la Flaxo y profesor de Enseñanza Primaria por la Escuela Normal número 4. Además, se ha desempeñado como directivo y asesor en escuelas primarias y secundarias. También fue subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación entre 2013 y 2015. Porque más allá de lo político, que esto que vos planteabas recién de las paritarias, queremos saber cómo está la educación, cómo está Argentina catalogada en las pruebas PISA, que mi último dato, lo que yo tengo, que ahora lo vamos a chequear bien con él, es que estuvo en 2012 y de ahí todavía no tuvo examen y ahora sería nuevamente un nuevo examen porque se hace cada 3 años. Entonces quisiéramos hablar con él. La pregunta es básica, ¿no? Para Gabriel Brenner, ¿cómo está la educación en Argentina? ¿Cómo estudian los chicos hoy? Pero no sé si la respuesta es tan básica como la pregunta. Gabriel, muy buenos días. Magalí Schwarzman, Pablo Mercado, Nico García te saludan en la mesa del domingo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que los venía escuchando atentamente. Mira, yo prefiero responder también con otra pregunta, digamos, ¿no? Porque uno también puede decir, bueno, ¿cómo están los medios de comunicación hoy en la Argentina? La respuesta es larga, Gabriel, y estaríamos muchas horas también debatiéndolo, es cierto. Pero también está bueno preguntarse, a ver, ¿y cómo está la radio en Argentina? Y yo te podría decir, bueno, no es lo mismo Radio Mitre que la FM Latina y que una radio alternativa en la ciudad de Perico, en Jujuy. No es lo mismo una escuela privada en San Isidro que una escuela pública en Tartagal. Me parece que es muy difícil. Viste que mucha gente dice, los argentinos somos. Sí. Y los argentinos, a ver, vivimos realidades en donde a veces hay un argentino que se parece a mucho más a un parisino viviendo en el centro de París y otro argentino que se parece mucho más a un senegalense, o sea, viviendo en la profundidad del conurbano bonaerense. Entonces, me parece que, ¿cómo está la educación? Solo que quiero ser tajante con esto porque me parece que es importante. Pablo era claro cuando recién planteaba las cuestiones, creo que era Pablo el que planteaba las cuestiones vinculadas a la situación de paritaria y negociaciones salariales. Miren, a veces no hay mucho margen, yo no creo en las cuestiones binarias, yo no creo que las cosas sean blancas o negras, yo creo que hay muchos grises, pero hay circunstancias en las que hay que tener especial cuidado. Y en esta época, y en estos días, estamos asistiendo a una situación muy delicada respecto al cuidado de la educación pública. Y la educación pública en Argentina, estimadas y estimados, no es patrimonio ni del macrismo, ni del kirchnerismo, ni del alfonsinismo. La educación pública es un patrimonio de la sociedad argentina, es un patrimonio más que centenario,
Y cuidar la educación pública no supone simplemente cuidar una parcela propia, supone, digamos, de verdad hacerse cargo y ser garantes como adultos y como adultas del futuro. Supone hacerse cargo de nuestros hijos y nuestros estudiantes, nuestros alumnos, porque que no haya paritaria no es un capricho de un partido político, de un gobierno. Que no haya paritaria es estar al margen de la ley. Claro. Que no haya paritarias y al mismo tiempo salgan funcionarios que han, digamos, clausurado la paritaria. Hablar de Finlandia es una doble vara, pero más bien una agresión. Finlandia tiene educación estatal y no privada. Y tomando en cuenta lo que vos recién, Magalí, decías, Finlandia, digamos, mide muy alto en PISA y no tiene educación privada. Finlandia mide muy alto en PISA y su organización escolar está basada en la cooperación y no en la competencia, sí, que es lo que promueve PISA. Gabriel, perdóname esta aclaración, la interrupción, disculpa. Es importante hacerla, pero la educación en la Argentina también es pública y en algunos casos funciona como en la modalidad de gestión privada, digo, pero el concepto de educación, la idea de educación debiera ser asumida por lo público, digo, sí, como la salud o como la seguridad, ¿no? Miren, tenés razón, la educación es pública siempre, hay escuelas de gestión privada y de gestión estatal. En Argentina, la distribución de escuelas de gestión estatal y privada en Argentina es de un 75-25, para ser más o menos general. Estamos hablando de que los números están casi por lo que te acabo de decir. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires es la mitad y la mitad. Digo, para poder saber cómo son distributivamente estas gestiones. Ahora, lo que es muy cierto es que cuando yo digo escuela pública en Finlandia, hablo de escuela pública estatal, sí, en un 100%. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Y porque las actuales políticas educativas tienen mucho más relación, amistad y parentesco con las lógicas del mercado y con las lógicas del Estado. ¿Pero por qué digo esto? Miren, recién Magalí planteaba el tema de PISA, y me parece interesante tomarlo en un programa de radio como el de ustedes, porque esto al final no se sabe. Y voy a ser concreto con esto. PISA es un sistema de exámenes estandarizados en los que están muchos países del mundo y que está regulado por la OCDE. Ustedes saben qué es la OCDE. La OCDE es una organización que nuclea a las potencias económicas del mundo. Sí, a la que Argentina quiere entrar hace tiempo, digamos. Exactamente. O desde este gobierno particularmente. La OCDE es la organización de la que depende aquello que se elabora como exámenes PISA, ¿de acuerdo? Sí. Bien, digo, quiero ser muy claro. La OCDE, o sea, PISA, es al sistema educativo, en este caso en Argentina, lo que el FMI es a la economía y a la política de la Argentina en estos días. No sé si estoy claro con el ejemplo. Sí, muy claro. Ayudan a entender al que va de a pie, que no tiene por qué saber de educación. ¿Y por qué? Porque los exámenes aprender y enseñar, así se llaman, sí, que en Argentina, desde que asumió este gobierno, son anuales. Lo que hacen es anualmente examinar las escuelas, y el riesgo de este tipo de exámenes no es que se hagan, porque a mí me parece bien que se hagan exámenes y evaluaciones, el riesgo es que las escuelas se amolden y trabajen en función de los exámenes. Entonces, lo que se enseña en la escuela tiene más que ver con las exigencias de un examen, en este caso internacional, que le marca el ritmo cardíaco a aprender y enseñar, que son los domésticos, que a lo que son los diseños curriculares que se establecen en cualquier país serio para que se enseñen en las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto, estimados? A PISA no le interesa cuántos chicos o chicas hay adentro de la escuela. Y en un país como el nuestro, emergente, que hay quienes festejan la palabra emergente, a mí me parece que sigue siendo una palabra dolorosa, la verdad que nos tiene que interesar, porque, no sé ustedes, pero yo, por la edad que tengo, no hice una escuela secundaria con todo el mundo. Yo tengo privilegios. Yo, al pertenecer a la clase media, fui a la escuela secundaria, pero muchísimos pibes y pibas que hoy tienen mi edad, en aquel momento no iban a la secundaria. Entonces, a la escuela hay que ir antes de aprender. O sea, si no estás, no puedes aprender. Ahora, hay que estar en la escuela y que se enseñe y se aprenda más. Lo que quiero decir con esto es que las políticas públicas no pueden no considerar importante que haya chicos que estén en la escuela y chicos que no. Cuando hablan de calidad es primero que estén todos en la escuela, o preferimos que los pibes estén en la esquina. Y ese dato, Gabriel, de la permanencia en la escuela, más allá de que a veces no se puede medir durante el mismo año por la variabilidad de los números y demás, vos podés notar que hay una tendencia a que
se viene decreciendo o que está peor la permanencia en la escuela que hace algunos años? No, en realidad no es cierto, justamente, y lo dan todo tipo de estadísticas, la permanencia va aumentando en la escuela, por supuesto no en el modo deseable, al contrario, es todavía muy grave, por decirlo de una manera estadísticamente, la permanencia en la escuela secundaria. Lo que pasa que, les voy a decir las cosas de otra manera, ustedes y yo hicimos la primaria, primaria, digamos, 3/4 del siglo pasado, logramos como país yo les diría, un récord. Fuimos iluminados por el mundo y por América Latina, porque logramos mucho más que antes que otros países de la región, que toda la población haga la primaria. ¿Me siguen? Sí. Sí. Eso tiene que ver con la 1420, miren lo que les estoy diciendo, que es la primera ley de educación nacional, Sarmiento, 1884, Sarmiento y el propio Roca, ¿no? Así como yo defiendo mucho a Sarmiento con la 1420, así después lo juzgo y lo ataco porque también Sarmiento es el prejuicio y la negación del sujeto originario, pero en este caso Sarmiento tiene mucho que ver con que la escuela primaria la hayan llegado a cubrir todos a 3/4 del siglo pasado. Entonces, síganme con esta idea. Si la escuela primaria la llegamos a cumplir todos, y tuvo que ver con la 1420, lo que les quiero decir es que la escuela secundaria, estimados y estimadas, es obligatoria hace 5 minutos en términos históricos. Claro. ¿Ustedes saben desde cuándo es obligatoria? Sí, menos de 4 o 5 años. Ahora llevamos 11, 2006... Ah, claro, la ley de educación, claro, sí. La ley de educación nacional. La ley nacional de educación. Hay solo tres leyes importantes de educación nacional. La 1420, la del tiempos del Menemato y Sí. esta del 2006. Sí. Entonces, Que es la que está vigente y el gobierno no cumple con el tema de la paritaria, por ejemplo. exactamente, Ahí está. esta es la ley de financiamiento. La que digo yo es la 26206, que es justamente la ley madre Sí. que plantea todas las políticas, como por ejemplo que la sala de 4 y la sala de 5 y los últimos años de la secundaria son obligatorios. Eso no pasaba antes, ¿sí? Sí. O sea, digo para ustedes tener una idea, cuando comenzó esta última democracia que estamos viviendo, teníamos 7 años de educación obligatoria. Hoy la hemos duplicado, incluso un poco más, 15. Entonces, me parece en este sentido decirles lo siguiente, a ver, casi 70, 80 años para que la sociedad argentina pudiese lograr la escuela primaria para todo el mundo, ¿sí? Ujú. Entonces, 2006 es obligatoria la secundaria. Yo no estoy diciendo que van a faltar todavía 70 años más. Lo que digo es que una escuela que fue diseñada para pocos, y especialmente una escuela diseñada para, disculpen que lo diga de esta manera, blancos, de ojos claros, Sí. y los futuros dirigentes de la sociedad, ahora tiene la responsabilidad de alojar a todos y a todas. Que no es blanco, que habla un poco inglés, y que tiene el rubio, el pelo claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La escuela tiene que también ser un espacio de construcción de convivencia y de ciudadanía para todos y para todas, y no para lo que fue diseñada inicialmente. Entonces, tomando en cuenta esto, es muy complejo una escuela diseñada para pocos que pueda albergar a todos y enseñar bien a todos. No estoy diciendo que todo sea imposible, lo que digo es que la secundaria es un desafío muy complejo y tiene que cambiar mucho más de lo que viene cambiando. Eso por un lado, pero también, y permítanme retomar la pregunta que hiciste, Magdalena, que fue importante, Sí. vos no podés trabajar en una escuela acorde a lo que te plantea los estándares a nivel internacional de las economías que no tienen nada que ver con tu país y de las socioculturas que no tienen que ver con tu país. Te lo digo de otra manera, a PISA no le interesa Claro. la educación sexual integral, cosa que hoy está en todos los medios Sí. de esta última semana. Digamos, PISA no plantea nada respecto a que en la escuela sea un derecho y una obligación que los chicos accedan a información sobre su sexualidad, que los chicos accedan a información sobre femicidios, que los chicos aprendan en la secundaria que existen noviazgos violentos y que Claro. el vínculo entre dos personas que se quieren tiene que ser de respeto y de igualdad y no de propiedad, que son las cosas que están por debajo del femicidio o de la violencia de género. Entonces, PISA no examina eso. No estoy diciendo que tenga que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que ser soberanos como país para poder enseñar matemática, lengua, pero también ESI y educación vial. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces lo que digo y vuelvo, ¿cómo está la educación? Y la educación está en problemas porque cada vez es menos una intención deliberada del Estado y cada vez más de a poco va pasando a las manos del mercado, de muy diferentes maneras, porque no es que esto es brusco. Este gobierno y las políticas actuales de educación tienen un sistema en donde no extirpan las políticas de inclusión, sino que las van vaciando.
dicho de otra manera, vos podés vaciar algo por goteo, que supone, por ejemplo, no regar. Vos dejás de regar, aquello se va a secar. Bueno, hay bastante de esto en la política educativa. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que está en riesgo, cuando el Estado se comienza a correr de su lugar principal, es que la educación, o buena parte de ella, queda a expensas de el bolsillo de las personas. Sí, no hace falta talar un árbol para que se vaya muriendo, Entonces, o para matarlo, claro. Exacto, cuando el Estado se retira, ¿sabes qué pasa? No pierde el que está en la clase media, que todavía tiene un colchón. Claro. Cuando el Estado se retira, el que pierde es el pibe y la piba, que si no es por decisión y acción del Estado, no puede acceder a ciertos bienes culturales, no puede acceder a ciertos bienes tecnológicos, entonces lo que se empieza a producir es más pobreza, pero fundamentalmente más desigualdad. Por supuesto. En ese sentido es importante hablar de cómo está la educación, porque el pibe de la clase media, en todo caso, va a bajar un escalón, pero va a seguir, digamos, accediendo a ciertos bienes. Y el problema es que muchas veces en los sectores medios se naturaliza el privilegio. En mi caso, por ejemplo, yo en ese sentido fui a la UBA, mi hijo fue profesor de la UBA, pero yo no me tengo que olvidar nunca que yo soy docente en la UBA, porque hubo un montón de generaciones de familias que no pudieron ir nunca a la universidad y me la bancaron a mí para que yo la haga. Por supuesto. No, si uno no se da cuenta de estas cosas, sigue con esa perspectiva en la que se cree que se merece más que otro. Y la verdad es que el mérito es importante, pero el mérito nunca puede estar separado de las condiciones que lo hacen posible. Porque hay muchos pibes que se esforzaron como yo, pero no tuvieron las condiciones de origen que yo tuve. No es lo mismo que vos estés en una familia en donde hay libros, desde que naciste, y te vinculás con letras, con libros, con dibujos, que nacer en una familia en la que no hay un libro hasta que vos tenés 10 años y que el libro entra porque te lo dieron en una escuela. Claro. No es lo mismo vivir de una manera que otra. Digo, para poder entender cosas de la educación, que aquel que no anda en la educación o que no enseña, se guía por lo que dice el zócalo televisivo. Y el zócalo televisivo, muchas veces, es profundamente ignorante. Entonces, lo digo con mucho respeto al periodismo, porque hay muchos periodismos, y yo con ustedes hablo con bastante frecuencia, y con Pablo conversamos, y yo respeto mucho a los periodistas como ustedes que son respetuosos, pero hoy los medios de comunicación alientan más el miedo ambiente que, que otra cosa, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces con el zócalo televisivo lo que aparece es el miedo al otro, y esto también se traduce en educación. En educación los medios de comunicación contribuyen a que la gente crea que las escuelas son naves a la deriva, que los docentes son adultos impotentes, y que los estudiantes, especialmente jóvenes, son violentos. Entonces, sí, tenés razón. Son imágenes que circulan, que es muy difícil a veces, desarmarlas para decirles, no, ¿saben qué? En las escuelas hay problemas como en todos lados, claro. Las escuelas son los lugares más pacíficos que hay. Y gran parte de la sociedad se termina quedando con esos zócalos o esos títulos, o por ejemplo como informes, ¿no? Que salen, que dicen los estudiantes asiáticos son los que más horas dedican al estudio y logran mejores resultados. Estudian un promedio de 16 horas, con menos horas de estudio, pero con un plan de estudio más profundo. Entonces uno después se pregunta, ¿y por qué nosotros no podemos tener ese mismo plan? ¿Por qué no se puede hacer ese plan aquí en Argentina? Pero Magalí, tal cual lo que decís, porque a ver, el título es Los chicos argentinos no saben leer. Claro. Ahora, nadie se puso a ver qué es lo que midió PISA con ese examen, digamos, cómo se venía leyendo, qué significa saber leer. Ya, hace poco fui a un canal de televisión, y te juro que no lo hice por respeto, pero en un canal de televisión me pasó que dos periodistas, no importa, pero me empezaron a decir, los pibes hoy no saben nada, están con el celular y digamos, no saben leer, no es como antes. Y yo te juro que lo llevaba encima, créanme, un pequeño texto en el bolsillo de mi jean, en el bolsillo trasero. Estuve a un segundo de sacar el texto y decir, a ver, porque me generaba dolor y decir, a ver, ¿me parece a ustedes dos, periodista y periodista, que leamos este texto y me dicen qué comprenden de este texto? Y les aseguro, si sacar ese texto, iban a tener problemas en vivo estos dos periodistas bastante reconocidos. Entonces, no lo hice por respeto, pero dije, un poco más de humildad, porque cuando vos titulás y ponés no saben nada los otros, vos te ponés en un lugar de profundo sabiduría y conocimiento. O sea, y además con micrófono, el otro no lo tiene. Entonces, claro. Lo que quiero decir es, hay que ser respetuoso, porque cuando vos ponés, el 30%, 3 de cada 10 pibes no saben nada, es un modo de demostrar una realidad. Ahora, también podría decir que 7 de cada 10 sí saben algo, y que se está trabajando con estos 3 para que mejoren tal cosa. O sea, las estadísticas son engañosas porque a veces pueden ser demoníacas. Y la verdad es que, repito, yo no vengo a decir que el sistema educativo sea la panacea, no, pero tampoco es el infierno. Me parece que hay que poder analizarlo
A ver, hay que analizar algo con algo de conocimiento y contexto. Vos no podés analizar una escuela, o no podés analizar una prueba por fuera del contexto en el que se hace, porque lo que les quiero decir es que está bien que haya evaluaciones internacionales. Lo que no está bien es que las escuelas se sometan a eso anualmente y que dejen de orientarse por las políticas educativas curriculares y que pasen a ser de alguna manera una obediencia debida a lo que establece un conjunto de naciones poderosas en lo económico. Entonces, lo que quiero decir es, me parece importante, porque te dice una cosa, Magalí, vos fuiste muy clara antes, pero los exámenes estandarizados internacionales existen hace mucho tiempo, cada 3 años, pero nosotros tenemos exámenes estandarizados nacionales, que son los ONE, que se vienen haciendo cada 3 años, y desde el 2015 este gobierno estableció que se hagan anualmente. Entonces digo, mirá qué curioso, les voy a dar un dato. ¿Saben cómo se les dice a los que evalúan, a los docentes que contratan, que son docentes, para evaluar en los exámenes aprender o enseñar? ¿Saben cómo se les llama? No, ¿cómo? Aplicadores. Digo porque las palabras dicen muchas cosas que a veces está bueno detenerse y analizar. Aplicadores. Entonces digo, ¿se acuerdan que en un momento en la provincia de Buenos Aires, frente a una situación de paro, se quería reemplazar a los docentes por voluntarios? Sí. Bien, aplicadores voluntarios. Alguien que aplica algo es alguien que se lo va despojando de su condición de sujeto o se le va quitando autonomía. Si vos aplicás algo, aplicás una receta que hace otro. Claro. Si vos sos docente y te quieren reemplazar por un voluntario, es un modo indirecto de decir que no vales nada, porque cualquiera que ande por ahí y que tenga el tiempo que es el que vos usás para dar clase te puede ir a reemplazar. Entonces digo, guarda, porque estas políticas públicas, además de que hacen que se corra el Estado, están, digamos, menospreciando de manera importantísima la función de un docente en la sociedad. Entonces digo, guarda con el discurso cuando dicen algo y en la práctica muestran que son lo contrario. Guarda cuando mostrás a Finlandia que los docentes, digamos, los salarios que tienen son altísimos, y después en Argentina les pagás como el último país de las estadísticas salariales. Claro. Guarda cuando devaluás el salario en pesos respecto del dólar, y vos tenías ubicado el salario mínimo en un lugar y pasaste directamente al fondo de la lista. Entonces digo, estamos en un tiempo en donde no hay que capaz medirse o medir lo que dicen los funcionarios, sino que lo que hay que hacer es ver el divorcio, la diferencia que hay entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, si a vos te dicen que están haciendo la revolución educativa y te dicen que van a hacer 3.000 jardines y pasan 2 años y el propio ministro te dice que no hicieron ni siquiera 10, lo que tenés que contrastar es lo que se dice con lo que sucede. Si a vos te dicen que se está logrando un buen salario docente, pero anulan la paritaria, que además está establecido por ley, vos tenés claro lo que sucede. Además, buscá los salarios y están todos corriendo atrás de la inflación. Esto antes no sucedía, conflicto hubo siempre, pero que el salario esté corriendo detrás de la inflación claramente habla de que un docente está, de alguna manera, perjudicado en términos de su dignidad como docente. Y me parece importante también decir, porque yo soy docente universitario, que se está más cerca del acuerdo. Bien, miremos a la docencia de la escuela primaria y del nivel inicial, porque me parece que en ese sentido también hay que ser muy justos para pensar que, a ver, los docentes son docentes de todos los niveles educativos. Digo, por la ciudad a veces en el Zócalo ve que arregló la universidad, en cual está en situación tensa y de definiciones en este momento, no estoy diciendo que arregló, pero y se olvida de que, como bien lo dijeron ustedes, en la provincia más importante en términos de población y de decisión política en este país, la docencia está por debajo de los niveles de pobreza. Entonces me parece importante que antes de hablar de un voluntario que reemplace a un docente, que además es un modo indirecto de ningunear a los gremios, porque a vos puede no gustarte un gremio, pero un gremio es la representación necesaria de un trabajador frente a una patronal, si es una escuela privada, o al Estado, si es una escuela pública estatal. Digo esto porque muchas veces cuando vos ninguneás a un gremio, lo que estás haciendo sin decirlo es declarar y decir, a mí me gusta el maestro o la maestra que ama a los niños, que tiene vocación, pero cuando se pone a defender su condición como trabajadora, no me gusta tanto. Entonces, decí eso abiertamente para discutir y no pongas la idea de un voluntario. Y la verdad es que decir eso es, yo quiero gente disciplinada que acepte lo que yo hago y se acuerdo con el fondo y tengo que reducir el gasto público, que acepte que las cosas son así. Y la verdad es que vivimos en una democracia y tenemos una historia que nos permite, por suerte, no aceptar pasivamente la decisión que toma alguien desde una planilla de Excel que no conoce, en este caso, las escuelas. Yo suelo decir que
los funcionarios en educación tienen que ser quienes hayan demostrado que transpiraron la escuela porque la conocen, no porque la visitaron en un acto para cortar una bandera. Buen punto, Gabriel. Me encantaría seguir charlando con vos. Siempre es un placer hablar de educación, justamente. Te vamos a nuevamente a convocar otro día para seguir hablando, porque la verdad que han quedado muchos temas afuera. Pero bueno, vos sabés cómo son los tiempos de la radio y... un domingo me invitan unos mates ahí, si es que se puede. Me encantaría, no, Gaby, que te vengas. Sería bueno porque es el año de la reforma universitaria y vos también tenés son 100 años. Un pie en la universidad y es interesante pensarlo desde ese lugar también. Así espero unos mates uno de estos domingos. Por favor, Gaby, te vamos a recibir muy bien, así que muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo para los tres. Muchas gracias. Así pasaba Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por la Flaxo, en la mesa del domingo. En Radio Latina, títulos.